Assalamu alaikum, buenas tardes y bienvenido al tiempo de Radiópolis dedicado al movimiento interreligioso de Sevilla. Un movimiento que agrupa a la mayoría de las entidades religiosas y a los movimientos espirituales de Sevilla. Una radio, un tiempo de radio que hoy protagonizamos la comunidad islámica de Sevilla. Alhamdulillah, que Allah ha permitido que tengamos este tiempo en el cual los musulmanes libremente podemos expresarnos como musulmanes, como andaluces y exponer de esta manera nuestra identidad islámica. Es el momento que Radiópolis y ustedes nos permiten explicarnos cómo somos y cómo vivimos los musulmanes. Alhamdulillah. Y precisamente en esta época en la que los musulmanes se preparan para celebrar una de las fiestas más importantes en el Islam, que es el Hajj, o peregrinación a Meca. Estos son uno de los 5 pilares, evidentemente, de la religión islámica. Y posteriormente nosotros celebraremos la fiesta del sacrificio, fiesta del Cordero, algo que muchos de nosotros, de nuestros conciudadanos, celebrarán con nosotros porque tendremos jornadas de puertas abiertas, celebrando esa fiesta del Cordero que forma parte de la peregrinación del Meca. Y es que la Dirección General de Pasaportes de Arabia Saudí reportó el sábado pasado que hasta el viernes habían llegado al país árabe 656.000 extranjeros para participar en el ritual islámico del Hajj, que es la mayor peregrinación religiosa del mundo. El número de musulmanes que vienen de fuera crece constantemente, pues a diario ingresan en esta nación árabe, sede de los 2 lugares más sagrados del Islam, la Meca y Medina, decenas de miles de peregrinos para cumplir con uno de los pilares del Islam. De la que arribaron a suelo saudí, la entidad precisó que 641.000 lo hicieron por vía aérea, mientras que 7.748 ingresaron por tierra y 7.000 por mar. Es curioso porque hay una noticia curiosa que había un chino que había ido en bicicleta. Una anécdota, pero bueno, es interesante porque este hombre había decidido ir a Meca y lo había hecho pues con su bicicleta. No es habitual, evidentemente, pero bueno, ahí estaba. Además, el portavoz de la Fundación de Peregrinos, Guías del Sur de Asia, Omar Ibn Siraj Akbar, indicó en la agencia que también se halla en esta nación del Golfo Pérsico 232.000 de sus miembros para la procesión islámica que este año durará desde el día 9 al 14 de septiembre. El Hajj o peregrinación mayor atrae anualmente alrededor de 1 millón de creyentes de musulmanes que desean cumplir con el ritual con la circunvalación de la Kaaba, donde está la piedra negra, la famosa piedra negra, ¿no? Y rezar en el monte Arafat y lapidar al demonio cerca de la ciudad de Mina. Estos son algunos de los rituales que se cumplen durante la peregrinación. A diferencia de la Umra, o sea, la peregrinación menor, que se puede realizar en cualquier momento del año, el Hajj tiene una fecha específica y es posterior al Ramadán. Y debe ser un hecho para todo musulmán al menos una vez en la vida, siempre, evidentemente, que tenga salud y medios económicos para ello. Está considerado en la peregrinación, el Hajj, uno de los 5 pilares del Islam, junto con la oración, la limosna, la procesión de fe y el ayuno durante el mes de Ramadán. Alhamdulillah. Nosotros vivimos en una tierra en la que el peregrino antiguo pues tardaba evidentemente casi 3 meses en esta peregrinación, ida y 3 meses de vuelta, o sea, prácticamente se pegaba un año, ¿no? para viajar. Y muchos de los peregrinos morían en el camino porque o su bien edad avanzada o por los peligros del camino hacía que viajar a Meca en aquella época fuera realmente peligroso. Hoy en día es mucho más fácil, mucho más sencillo y está al alcance de cualquiera. Evidentemente solo para musulmanes, porque es una fiesta exclusiva de musulmanes. Quiera Allah que nos haga meritorios y que facilite nuestra peregrinación algún día, inshallah. Ahora vamos a oír una canción islámica que espero que os guste tanto como a mí.
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد الشهيد يا الله الحق يا الله الوكيل يا الله القوي يا الله المتين يا الله الولي يا الله الحميد يا الله المحصي يا الله المبدئ يا الله المعيد يا الله المحيي يا الله المميت يا الله الحي يا الله القيوم يا الله الواجد يا الله الماجد يا الله الواحد يا الله الصمد يا الله القادر يا الله المقتدر يا الله المقدم يا الله المؤخر يا الله الأول يا الله الآخر يا الله
الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع المانع الضار النافع النور الهادي النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان إذا دعوت فادعو الإله وإن استجرت فلذ بالله إذا دعوت فادعو الإله وإن استجرت فلذ بالله ما لنا مولى سواه عفو كريم ورحمن ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان. Salamu alaikum de nuevo y hermosa recitación de los 99 nombres de Allah subhanahu wa ta'ala. Una forma de acercarnos al conocimiento que Allah ha revelado a través de sus nombres, que son como Allah se manifiesta a su criatura, a su siervo, a veces como el clemente, el misericordioso, alhamdulillah. Y hoy tengo el placer y el honor de presentar a un hermano que con el cual nos une muchas cosas, ¿verdad? Me unen muchas cosas. Y él es Suleimán, ¿verdad? Salamu alaikum, Suleimán, ¿qué tal? Wa alaikum salam, buenas tardes. Alhamdulillah. Digo que llevamos mucho tiempo porque tú eres moro viejo, ¿no? Musulmán nuevo de moro viejo, ¿verdad? Bueno, un romántico del Islam andaluz. Preséntate, Suleimán, tú. Bueno, yo soy Suleimán Horta, nací en Almería y vivo aquí en Sevilla desde hace 25 años. Y abracé el Islam, alhamdulillah, en el año 1996. Fue una conversión extraordinaria, acompañado por un montón de hermanos, en el cual se me abrió el corazón a esta identidad andaluza islámica que quieran o no quieran y sepan o no sepan, todos los andaluces llevamos dentro.
Alhamdulillah. Bien, como evidentemente todo el mundo tiene un pasado, no nace musulmán, tú no naciste No. musulmán, ¿no? Como otros Cri- que sí lo hacen, ¿no? Yo, un cristiano bautizado, hice la primera comunión en la Compañía de María, allí en Almería, ¿vale? No profesé profundamente la religión católica porque dijéramos, no me satisfacía a muchos niveles. Pero bueno, pues yo era un pensador, desde los 15 añitos pues yo iba buscando, hasta que pues, un día, pues por vicisitudes, encontré antes del Islam en la espiritualidad hindú. Estuve durante una serie de años en la Self-Realization Fellowship de Paramahansa Yogananda, practicando el yoga, el Kriya Yoga, que es un tipo de vida para mí pues muy bonito, que me hacía mejor persona, que es uno de los temas que lo intento día a día, ser mejor persona, para mí mismo y para la gente que me rodea. Y este aquí que en una boda de un amigo mío, en el año 96, pues me empezó, bueno, pues yo le pregunté, oye, ¿tu hermano sigue siendo musulmán? Dice, ¿cómo que sigue siendo? Pues mi hermano hizo la shahada hace muchísimos años, pero ven aquí, que te voy a hablar un poquito de aquello. Y bueno, pues yo como tengo al andaluz en mi corazón, desde chiquitito abría la ventana de mi habitación y veía la Alcazaba de Almería todos los días. Veía pues los diferentes monumentos, las acequias de la Alpujarra. Todos me decían, no, pues esto es cosa de los árabes. Mira una noria, mira todos esos regadíos, estos cultivos los trajeron los árabes, todas estas semillas, no sé cuánto, todos platos típicos de allí de la Alpujarra de Almería. Y me iba a Murcia igual. Y entonces pues siempre he llevado estos temas en mi corazón. Y en el año 96 pues fui muy valiente porque tuve que romper con muchas cosas dentro de mí, y al margen de que no he dejado el yoga, ¿vale? Pues me abrí al Islam y lo llevo muy dentro hasta el punto de que me ha invitado esta tarde, y aquí ante toda Andalucía que nos estará escuchando, pues estoy hablando de mí mismo, que es la primera vez que hablo por radio de estas cosas. Espero que no sea la última, ¿verdad? Verá, es interesante porque tú estás contándonos que tú eres musulmán y sigues practicando el yoga. ¿Tú crees que hay incompatibilidades entre estas dos espiritualidades? Para nada. Una de las cosas en las cuales a mí me engrandeció el Islam fue uno de los párrafos, ya no sé si está en el Corán, disculpa, o está en uno de los hadices, que decía que Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, allá donde está el conocimiento, allá debe de ir el musulmán. ¿Vale? El verdadero conocimiento se escribe con tinta y no con sangre. Claro. Entonces, pues ahí es donde voy. Es completamente compatible, ¿vale? Uno tiene que saber vestirse por los pies todos los días y saber qué hacer el salat, y en su momento, cuando hay tiempos, uno hace su práctica de meditación diaria, porque es un tema interno, ¿vale? El Islam es más externo, más de vivir en una sociedad imbuida en el amor y en el respeto a los demás, y el yoga es algo más interno, muy difícil de explicar, quizás una situación muy particular, ¿vale? Yo lo entiendo, pero no soy el único que lo hace. Conozco a otras personas, amigos míos y conocidos, que también mantienen este tipo de ritual diario, que por lo que he dicho antes nos hace mejor persona. Por lo menos lo intentamos, buscando ser mejor persona. Hermoso objetivo, ¿verdad? Propio del Islam, tanto la búsqueda del conocimiento necesario y obligatorio para el musulmán, ya que en el Corán está ordenado al creyente: lee, es una orden de Allah, lee, o sea, estudia, enriquecete culturalmente, y también, evidentemente, la de ser mejor persona, porque el Rasul sallallahu alaihi wasallam nos advirtió que el musulmán es aquel que mejora su personalidad, ¿no? Sobre todo hay una pregunta que casi nadie es consciente de ella, que es el ¿para qué? Hay muchos qué y por qué, pero el ¿para qué? Cuando yo me empecé a plantear el ¿para qué quiero ser mejor persona? Entonces inicié el camino de la indagación. Por ¿para qué? Entonces, pues uno, pues, no quiere decir con eso que no haya dejado de ser de buscador, pero yo ya encuentro más. Es una metodología. Durante de muchísimos búsqueda, años, desde mis 15 añitos,
He buscado, yo no sabía lo que era. Hay una carta del tarot que es el buscador, el que está con la noche oscura y con la linterna, y va por allí buscando, y llegado un momento ya uno va de buscador, va de encontrador, y uno se encuentra las cosas. Lo que pasa es que son tan básicas, pero no por eso menos importantes, que a veces nos complicamos más porque creemos que lo importante es lo complicado. Cierto. ¿Vale? Entonces, cuando uno encuentra algo tan básico, te genera un estado de felicidad, pero el estado de la persona que está día a día viviendo como estamos en el siglo XXI, 2016, con las noticias, la educación de nuestros hijos, el trabajo, cómo está la economía y demás, pues nos hace olvidarnos de lo verdadero, de lo básico, de lo único, ¿vale? Entonces, sí, me recuerda a aquel musulmán del pueblo, por decirlo así, que decía, di la ilaha illallah, lo demás está tontería, ¿no? O sea, Dios es uno único, lo demás es tontería, es accesorio, un poco básico, pero sí es cierto, ¿no? Me gusta esa frase que tú... ¿Te acuerdas del otro día que te dije que la conciencia, el primer movimiento de la conciencia es el vacío? Ajá. Y después el segundo movimiento es el uno, ¿vale? Que es el punto, a partir de ahí viene la circunferencia y demás. Sí, o sea, quizás nuestros contertulios no se enteren, pero hace referencias a una conferencia. A una conferencia que recientemente... En la mezquita, la madrasa de la mezquita, sobre el tema Tarteso y el Ándalo. Sí, bueno, pues entonces ahí, bueno, pues yo tengo mis investigaciones, porque dirijo una web, ¿le puedo decir? Por supuesto. ¿Sí? Tartesos.info, Tartesos con 2 S, desde hace muchísimos años. Debido a que a raíz de que yo abracé el Islam, nos dimos cuenta que los andalusíes de la Edad Media ya conocían casi a la perfección que era Tartesos. Lo que pasa es que ellos lo pronunciaban de otra manera. Tartesos viene a nosotros a través de los griegos y de los vestigios fenicios, ahora que está tan de moda decir que todo Tartesos no existía, sino que eran colonias fenicias, como siempre. Sí, sí. Bueno, pues la cátedra no quiere que nadie le mueva los sillones y están siempre barriendo para ellos, ¿no? Porque si de pronto hay alguien que dice que no, que aquí existían unos aborígenes, que no eran tales aborígenes con taparrabos, sino que aquí había un esplendor, como Argantonio, el hombre de plata, que aquí había unas minas riquísimas en oro, cobre y una serie de elementos que hacen una nación civilizada de Cibeles con B. Ojo, que luego vino... claro, porque la civilización viene de Cibeles, que es la gran diosa que está en una de las rotondas más importantes de Madrid, la diosa Cibeles. Entonces, cuando los andalusíes se dieron cuenta, dijeron, ¿qué nombre le ponemos a este nuevo estado de la sociedad, a esta revolución islámica que vamos a realizar a partir del año 833? Porque ahora hablaremos de que desde el 711, que según dicen los escritos, aquí entró el Islam a capa y espada, y en 3 años pudieron hacer algo que ni las legiones romanas hicieron en 300 años, que le costó 3 guerras contra los cántabros, y al final no ganaron, porque hubo un armisticio, fue dijéramos una paz entre los dos, ¿vale? Sí, dime, me va a decir algo. No, sí, pero son tantas preguntas que me sugieres que... Sí. Wow, acabas de comentar algo tremendo, ¿no? ¿La toma de conciencia se hace antes de la revolución o se toma conciencia de lo que ha pasado posteriormente o en las inmediaciones de la propia acción? Aquí no vino nadie a decirnos qué es lo que teníamos que hacer. Eso es un primer punto, ¿verdad? Podemos decir que tuvimos una gran civilización, que fue Roma, que hizo a Córdoba, a Sevilla y a otra serie de ciudades, Écija, Osuna y Mérida y otras muchas que se me van a olvidar un montón, Almursi, Cartagena, que ya tenían un nivel de conocimiento importante. Bizancio había invadido parte de lo que era el sur de la Hispania, no era visigoda, con lo cual no se puede decir que esto era todo un reino visigoda, tenían sus rencillas, sus tiranteces, sus presiones de arriba y de abajo, y decir que ninguna invasión ni guerrera ni de idea ha llegado por el estrecho de Gibraltar, desde el oriente. O sea, que me estás cuestionando el mito de la invasión árabe sobre la península ibérica. Al igual que los grandes contenedores chinos atraviesan el canal de Suez y llegan a Valencia y Barcelona,
¿vale? Las ideas de Oriente Medio nunca llegaron a Tarifa ni al sur de Andalucía. Entraron por Almería, Murcia, Alicante y Valencia. Sobre todo por Valencia, Valencià, ¿vale? Valencià, que tiene el nombre de la gran diosa Valancia. Entonces, bueno, pues degeneró en Valencia y Valencià, que era el nombre islámico, por ahí penetró el Islam. Y te digo, tenemos constancia que en Játiva, la famosa lápida de Játiva, con las 3 suras del Corán, fechada a 53 años después de la Égira, quizás casi unos 3 o 4 años después de la muerte de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ¿vale? La constancia de la muerte de un señor que era musulmán y cuya lápida, que era reciclada, ¿vale? Que eso también hay que decirlo, está en un sustrato, vamos a decir, arqueológico, del año 600, bueno, vamos a redondear unos 70, 80 años antes del 711. Con lo cual, ¿qué hacía? Una lápida de un señor con 3 suras del Corán, quiere decir que era un gran sheikh, un gran maestro. O sea, alguien que había venido de Arabia Saudita, que es de allí, donde se supone que Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, traía el conocimiento del Islam a través del comercio, que es siempre la punta de lanza de las religiones, por lo menos de la islámica, ¿vale? Aquí a nuestro país, la península ibérica. A ver, Suleimán, tú me estás diciendo, o nos estás diciendo, que años antes de la supuesta conquista de los árabes, 711, ya existía había aquí, musulmanes. y que eso que tú me estás diciendo se puede comprobar por métodos científicos. Sí, pero esa lápida la han perdido la Cátedra de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ah, pues eso no lo sabía, Sí, precisamente. se ha perdido. Mira, se ha perdido, como tantas cosas se han perdido o se han quemado. No me lo puedo creer. Sí, claro, de hecho, bueno, vamos a ver, hay una crítica general. Lo que pasa que es muy difícil, es mi opinión. O sea, yo no puedo sentar una base científica a esto que estoy diciendo, porque para eso necesitamos tiempo, necesitamos una serie de organizaciones que no haga sentar las bases científicas para esto, ¿vale? Pero sí tenemos, como vuelvo a enlazar con mi página de Tarteso, sí, que simplemente fue una forma de dar cierta carisma a esos andaluces que crearon el Islam andalusí. Y era necesario rescatar la gran historia, protohistoria de Andalucía y de la península ibérica. ¿Vale? Al-Ándalus. La palabra al-Ándalus tiene unas connotaciones de la idioma euskera muy fuertes. Quieran o no quieran los musulmanes andaluces, Andal en euskera significa límite de, el final de. Quiere decir, el final desde el punto de vista de un cántabro mirando al sur, el final de la península ibérica es Andalucía, ¿vale? Todo el resto de ideas que se han dado para darle el nombre a Andalucía, bajo mi punto de vista, son introducidas para crear disensión, ideología y analfabetismo histórico. ¿Vale? Esta es mi opinión. Entonces yo estoy dispuesto, porque eres profesor, estudioso o investigador, pues por charlar o hacer un foro sobre este tema, ¿vale? Para generar este estado de opinión nuevo que yo estoy ahora mismo dando por la radio. Claro, evidentemente es difícil concretar un dato muy concreto, por ejemplo el nombre al-Ándalus, de dónde viene, cuando no se enmarca en una investigación general. Esta es la cuestión, enmarcarlo en una investigación general que de momento no se da. No se da porque existen intereses en escribir la historia de tal o cual manera. Intereses que nos vienen desde los conquistadores europeos o los conquistadores árabes, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Mientras que los andaluces estamos siendo sometidos a esta presión de nuestra propia falta de recursos, de nuestra identidad. Lo de la lápida de Játiva no me lo esperaba. La verdad que ese yo lo manejaba y sin embargo no sabía que se había perdido. Claro, cuando curioso, ¿no? el ayuntamiento lamentable, ¿no? el ayuntamiento y el área de
de cultura de Játiva. La llevaron, se supone, que a un, Buen un recaudo, sitio, ¿no? a un sitio donde iban a estudiarla, iban a ver la estratigrafía, iban a ver si esa caligrafía era Sí, 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 afín. perfectamente. Era afín. Pues resulta que cuando en el año 2002, perdona, en el año 2002 quisimos saber algo sobre ello, pues resulta que la catedrática de turno, una señora cuyo nombre no me acuerdo, dijo, no, que ya, pues, digo, pues si tenemos aquí constancia de que el Ayuntamiento de Játiva la depositó. Ahora, claro, la registro de entrada, registro de salida, pues ahora nadie quiere saber nada y entonces pues nos tenemos que trasladar allí, gastando un dinero y un tiempo que no tenemos para ver. Y bueno, pues es un dato más de que Ajá. han estado Por eso- tergiversando la por historia eso de precisamente Andalucía digo, y de Península Ibérica que siempre. es difícil mantener una luz sobre cosas concretas, el nombre del andaluz, de dónde viene, cuando no tenemos un contexto generalizado de búsqueda de información científica sobre Andalucía. No interesa. Porque ahí es donde directamente. viene el mito, ¿no? ¿Verdad? Yo, como tú bien sabes, y espero que nuestros oyentes comprendan, cuando hablamos de Andalucía y del Islam en Andalucía, evidentemente de cómo se llega o cómo Andalucía aparece, lo único que se nos ofrece son mitos, leyendas, Claro. pero ningún dato real. Hay un vacío documental entre los años... Sí, hay datos reales. Sí, bueno, pero quiero decir que... Pero quiero decir, No sé. imaginaros en el año 711, en 3 años, pues entraron los musulmanes aquí a caballo, 3.000, 5.000, vamos a ponerle 20.000. Llegaron a todos lados, excepto a la cornisa de Cantábrica, que no se llegó a someter a aquellos reinos cristianos, visigodos, y ya pues de pronto, la noche a la mañana, España se acostó visigoda Y se levantó. y se levantó musulmana, ¿no? Sí, Con lo cual ese ya todo el mundo sabía, mito, todo el ¿no? mundo sabía el árabe, todo el mundo hacía el salat, todo el mundo hacía la shahada, todo el mundo escuchaban, pero sin embargo, cuando vamos a los escritos, los primeros escritos que hay sobre ellos son 150 años después, tanto por parte de los andalusíes como por parte de los trinitarios, porque en aquella época no había cristianos, siempre por eso, perdón, cristianos católicos, porque los cristianos, los católicos de verdad eran los arrianos, los unitarios, ¿vale? Entonces, cuando vamos a esos escritos, nos enteramos que el obispo de Córdoba tuvo que ir en busca del hijo de un gran conde de la zona que había ido en peregrinación a Francia a no se sabe qué, y debido a las guerras que tenían en ese momento los vascos con otras tribus del sur de Francia, no pudo entrar por un sitio, las nieves le impidieron ir por el otro y se fue al monasterio del Leire, allí en La Rioja, a pasar el invierno para cuando ya llegara la primavera, pues ya tuvo que desistir de pasar a Francia a la búsqueda de este niño. Bueno, el niño tendría 16, 18 años, que se había ido a no sé qué, ahora mismo yo no me acuerdo. Y allí en el monasterio del Leire se fue a la gran biblioteca, que en aquella época, estamos hablando del año, pues, para que lo sepan las personas que nos escuchan, eso era el año 840 después de Cristo. Estamos hablando del 711 al 840, van un montón de años, Sí. ¿vale? El obispo de Córdoba, que el obispo no era cualquier persona, era una de las personas más sabias, más conocidas, con más poder, con más dinero de Córdoba, y puede que de Andalucía y puede que el de sur de Seguro, España. seguro que lo ¿vale? era, El obispo, seguro. resulta que allí en el monasterio del Leire encontró rápidamente una carta de un viajero que acababa de llegar hacía pocos meses de Oriente Medio, de Arabia Saudita, de Arabia, que es como se llamaba en aquella época. Y hablaba de un profeta nefando, un profeta en latín innombrable. ¿Y cómo se llamaba ese profeta? Se llamaba Mahoma, o Mohamed, como le llamaban, como lo dijo este viajero cristiano que acababa de llegar. Y el obispo de Córdoba se sorprendió. Dijo, un profeta nefando, Mahoma. Estamos hablando de 140, 130 años después de la conquista de Hispania por parte de las tropas de Tariq Muza. Que un obispo de Córdoba se sorprendiera y rápidamente escribiera a su amigo, compañero, el obispo de Sevilla, San Leandro, de que, oye, que hay un profeta nefando que está, a ver si va a ser... ¿Cómo que a ver si va a ser? La gente que tenéis ahí. O sea que el Islam
tiene una oración 5 veces al día. En los alminares sale el muazzin a decir la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah, Allahu Akbar 5 veces al día, y ahora tú escuchas Mahoma y te sorprendes. Como que te sorprende, que es la primera vez que tú lo escuchabas. Efectivamente, de pronto se dio cuenta que ese sincretismo que había en lo que era Andalucía tenía carta de razón con esa carta nueva, y se la copió y se la trajo a Andalucía. Y a todo esto, y sintetizo para no extenderme más, no conocía el Islam en Córdoba en el año 840, o no lo conocía en la forma de Mohammed. Claro, vamos a ver, se nos ha contado que en el 711, en 3 años, el Islam se hace gobernante, imperante y domina por la fuerza, y que era absolutista y no había otra cosa más que el Islam. A partir de entonces todo se transforma en árabe. Sin embargo, según la carta de este obispo, obispo, él no sabía lo que era el Islam. Se sorprende de cómo puede ser Mahoma, Mahoma, un profeta nefando, con lo cual que eso quiere decir, disculpa, sí. que era una aberración cristiana, y puede ser que sea una ¿cómo se llama? Una escisión, un cisma, era herejía, porque hablaba de herejía. Cuando a un profeta es nefando, innombrable, quiere decir que había un cisma, una herejía. ¿Qué quiere decir con ello? Que puede ser que los primeros musulmanes eran judíos y cristianos. Efectivamente, como tienen que serlo, claro, evidentemente, la población que no era árabe. Bien, entonces, el mito, tal como nos han contado que llegaron aquí muchos árabes a caballo, en camello, e invadieron los musulmanes, eso está descartado. Sí, bueno, pero entonces la situación es que una población que en principio era cristiana unitaria, reconoce el Islam, y en una progresión natural acepta el Islam, y se hace islamizante, ¿no? En Hispania había mucho paganismo, de todas maneras, ¿vale? Sigue habiéndolo, ¿vale? Y la gente no hablaba latín, hablaba mozárabe. Sí. ¿Vale? Un idioma mozárabe que estaba unificado, que los últimos estudios, y aunque también sea un punto aquí ahora de inflexión, también proviene del euskera, ¿vale? El euskera tiene mucho que decir, el euskera como madre del latín, lo siento, lo he dicho. Lo ha dicho. El euskera, madre del latín. Lo ha dicho. Y madre del castellano también. Ahora, vamos a centrarnos en este tema, que se me ha ido con el tema de la euskera. Sí. Repite tu pregunta. No, me planteaba cómo es la visión general no del mito, sino de lo que sucedió, ¿verdad? Como una progresión de un cristianismo unitario que se enriquece con la revelación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y se recibe nuevas instrucciones por parte de Allah, ¿no? Pero este proceso va lentamente, poco a poco, de una manera natural, ¿no? Efectivamente, porque si dais cuenta, el mapa de Bizancio, lo que es la Constantinopla, donde estaba la capital, Turquía, bajamos por Líbano, Siria, Palestina, lo que ahora es Israel, Egipto, Libia, Argelia y lo que es norte de Marruecos. Eso es lo que era la parte del Imperio Romano de Oriente, ¿vale? El Imperio de Occidente era Roma, que se hizo trinitaria, ¿vale? Con el Papa. El Imperio Romano de Oriente completamente se pasó al Islam, pero tampoco se pasó de una noche a la mañana, igual ni 100 ni 200 años. ¿Que hubo guerras? Pues sí, hubo guerras, como aquí la ha habido. Ayer estuve viendo un documental de cómo al sur de Francia, en Carcassonne, los cátaros fueron atacados por más de 20.000 cruzados papales y mataron hasta 1 millón de cristianos cátaros. Quiere decir que ha habido aberraciones en todas y guerras en muchas fases de la historia. Y ahora, lo que estábamos diciendo, el sincretismo arriano, del sincretismo arriano se pasó al sincretismo musulmán. De hecho, tenemos una moneda que dice que solo hay un Dios y Jesús es su profeta. A cualquier musulmán que se le diga esto y le cambia la palabra Dios por Allah, y en vez de Jesús, Muhammad, dice la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Solo hay un Dios que es Allah, o solo hay más Dios que Allah, y Muhammad es su profeta. ¿Qué quiere decir? Había un sincretismo arriano anterior a
la toma de posiciones a nivel civilizatorio y religioso del Islam. Por eso la gente abrazó el Islam de una manera dulce, con tiempo, con mucha educación y con mucha cultura, que ya después de Abderramán I, ya en el año 860 y demás, pues fueron llegando los eruditos que traían de la zona más rica y más culta del mundo, que era Bagdad, que era Damasco de la época, pues unos refinamientos, unos lenguajes, unas culturas, unas músicas y sobre todo una forma de vivir. Y nos trajo la guitarra. Eso, ¿vale? Y otras cosas, las naranjas, los jazmines, bueno, que también... Y la cultura del agua también, como que aquí también había mucha, pero bueno, pero también... Pues con esa guitarra quizás vamos a escuchar un poquito de algo que nos... en otras lenguas, porque es en inglés la canción que nos vamos a presentar ahora y oímos a continuación. Did you look at the night, see the light of the moon? Did you look at the sun, giving you warmth? Did you look at the sky? Are you falling in love? It is from the Creator. You can't get enough. He is everywhere, and He knows we stay. Yes, He knows. Yes, He knows. He knows. You've got the world in your hands. He's the one who we're thanking for life. He is a Rahman, Allah. He is a Rahman, Allah. See the birds how they fly, feel the tears when you cry. He's the one who gives everything. He'll never leave you behind, 'cause He's the one that always makes things better. And He's the one that always lives forever. He's everywhere. He knows we stay. Yes, He knows. Yes, He knows. You've got the world in your hands. You've gotta thank Him for life. He is a Rahman, Allah. He is a Rahman, from where you're standing, look around yourself, feel the love around you. You can't even tell how much He has given. Do you know what you're missing? He is a Rahman, Allah. He is a Salam aleikum, espero que hayáis disfrutado con esta canción que habla del Islam, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en inglés, porque también nosotros somos multiculturales, ¿verdad? Hay musulmanes, alhamdulillah, en todas las lenguas, en todos los países, en todo el mundo, y podemos tener esta riqueza, este enriquecimiento cultural que es propio de los musulmanes, de la cultura islámica.
Bien, Suleimán, hemos estado hablando del pasado, ¿verdad? Hemos estado hablando de lo que hemos sido los andaluces, y yo como reflexión, porque evidentemente son muchos datos a tener en cuenta y no es cuestión que en media hora, en una hora, podamos dar una imagen concluyente de esta investigación, pero sí decir que nuestros contertulios, con nuestros oyentes, pueden tener claro que a los musulmanes nos embarga la necesidad y la obligación de la búsqueda del conocimiento basado en datos científicos, en datos reales, en la historia, en la ciencia, y eso nos anima, ¿verdad? Eso es lo que... Y en desanudar los grandes nudos históricos con los cuales nos han tenido entretenidos los últimos 500 años, porque todo ha sido una falacia. O sea, todo mito, toda historia tenía que venir de Palestina, de Jerusalén, y nos estamos dando cuenta que la península ibérica ha sido muy importante, ha sido importantísima. Porque tú has dicho precisamente, cuando empezaba la conversación, decía que tú, cuando pequeño, te decían esto lo construyeron los árabes, esto son la comida árabe, esto lo trajeron los árabes, y yo siempre que me escuchaba eso en Sevilla, tú en Almería, decía, bueno, y los andaluces no hemos hecho nada en este tiempo, o sea, los andaluces no hicimos nada, los romanos, los visigodos, los árabes, los andaluces que hemos hecho. Pico y pala, ¿no? Pico y pala. ¿Verdad? Pues aquí tenemos los grandes pensadores, grandes Claro. músicos, grandes poetas. Ajá, como el que sevillano que tiene la luna, ¿verdad? Un sevillano en la luna, como recientemente hemos colgado en internet un pequeño vídeo que hemos hecho entre los hermanos, ¿verdad? Recordando un sevillano ilustre, un sevillano que muchas veces la historia pues no quiere recordar, ¿no? Abu Muhammad Jabir ibn Afla, también conocido como Geber. De la palabra Geber, latinizado, que es la palabra Geber latinizado, sale la palabra álgebra. Álgebra. Geber o álgebra. Fue tan importante las matemáticas de este hombre que los científicos del siglo XIX y primero del siglo XX le dieron al álgebra la palabra Geber, el inicio de casi todas las palabras en árabe, el nombre de este señor, porque era buenísimo en su materia. Claro, a mí me satisface mucho cuando me entero que el fundador, bueno, no el fundador, evidentemente, que no lo inventó él, sino que lo revolucionó, ¿no? Tan importante que se le nombra a él. Pues era de Sevilla y era astrónomo, matemático, sevillano del siglo XII, ¿no? Y que ha merecido dejar su nombre en nuestro idolatrado satélite, ¿no? En la Luna, porque concretamente en un cráter lunar, y esto lo podemos buscar en la Wikipedia, tan usada por todos, en la que hay un cráter lunar que la NASA le dio el nombre de Geber, ¿no? Y este es nuestro sevillano que está en la luna, o lunático, ¿no? Al que hacemos referencia en este vídeo que hemos colgado en internet, que no es una maravilla de vídeo, pero bueno, ahí está hecho por nosotros, ¿no? Y hay un tema que quizás Sí. deberíamos de hablar A ver. de los recursos astronómicos de Geber aquí en la Ishbilia musulmana. sí, precisamente eso es lo que me sugirió este personaje, y en un minuto tenemos para hablar de eso porque tenemos que despedir Vale, el programa. no, nada más. Sí, solamente Que la referencia. Ahí tenemos eso, bueno, la palabra Ahora. referencia. Tenemos referencia que antes de la Giralda allí había una torre y allí donde Geber hacía su descubrimiento y su análisis astronómico. Que había algo antes de la Giralda allí y que miraba al cielo y era alto. Sí, yo creo que tengo aquí anotado, pero lo tengo anotado, que en esta hipótesis es la profesora Alicia Canto, que lo sugiere en el libro de los viajes del caballero inglés Jonah Breville de España a Portugal. Creo que está escrito en esta tesis. Hay otro libro de Hay más, Emilio ¿verdad? Carrillo, Emilio Carrillo, que ¿no? habla de la época musulmana. Sí, pero estamos hablando de que la Giralda fue anteriormente construida. Fue reconstruida por almohades, pero allí antes había la Giralda, y eso es un tema para hablar en otro programa, no aquí ahora. O sea, que aquí, tenemos otro programa para sí, hacer, ¿verdad? lo voy a decir ya de a saco, la Giralda fue un antiguo faro. Un faro por Sí. donde subían. A la laguna. Aquí, Ajá. claro, aquí antes era esto era una laguna, estaba el mar Tartésico, ahí que subíamos de Cádiz, y ahí a partir de una zona, pues esto era la laguna, y para que los barcos pudiesen saber dónde estaba Isbilia o Hispalis, ¿vale? Pues entonces pues se usaba como faro. De ahí es la rampa que sube en espiral para que los burros, los asnos, subieran los haces de leña.
y que hicieran el gran fuego arriba. El Cantábrico está lleno de faros con esta misma formación. Bueno, es igual. Pasa que luego pues llegaron los almohades y le hicieron una reconstrucción alrededor, le hicieron cuadrada y hicieron malta. Alhamdulillah, pues después de desmitificar la conquista de Andalucía por un puñado de árabes mercenarios y de situar históricamente a la Giralda de la época almohade, pues ¿qué nos queda? Nos queda despedirnos, ¿verdad? Ha sido un placer, la verdad es que el tiempo se me ha hecho realmente corto, necesitaríamos mucho tiempo para hablar todo lo que necesitamos, ¿verdad? Muchos programas. Inshallah que lo tengamos juntos. Y nos despedimos con la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala para que nos encontremos en este espacio o en otro que tengáis a bien. Sabéis dónde está la mezquita, sabéis dónde encontrarnos. Hasta pronto, inshallah. Shukran. Salamu alaikum. Más salama. من الشيطان الرجيم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما